bendiciones del Señor. Quiero agradecer muy especialmente el esfuerzo que han hecho para estar aquí este día, porque sí vienen todo el día, ¿verdad? No se me vayan a ir después de comer, comen y se van, ¿verdad? No. Este día es un día integral en el que tenemos un poquito de todo. Tendremos una mañana de conferencias, un momento de convivencia, un momento de oración, la conversación en el Espíritu, el encuentro con el señor arzobispo a las 5 de la tarde. Es un día completo y, se lo digo por experiencia, en menos que se les ocurre ya se acabó. Así que disfrútenlo y disfrútenlo intensamente. Y bien, Saray, la presentación. Hoy quisiera platicar con ustedes un poco sobre qué estamos haciendo aquí. La iglesia siempre, y cuando digo siempre, nada más me refiero a 2000 años, ¿verdad? Siempre ha estado en una continua renovación. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué renovarnos? ¿Por novedosos? ¿Por mercadotecnia? ¿Porque hay que caerle bien al mundo? ¿Por qué nos renovamos continuamente? Hoy lo dice el Evangelio. ¿Qué le pide Jesús a Pedro hoy en el Evangelio? No, bueno, y después al final, ya que termina de decir, ¿me amas?, le dice, sígueme. Entonces el motivo de la renovación de la iglesia es que vamos siguiendo a Cristo, y Cristo es un poquito inquieto. ¿No creen? Es Cristo el que se quiere comunicar con los hombres. Es Cristo quien quiere hablar con el mundo. Es Cristo quien está enamorado del amor del Padre por cada uno de sus hijos. No es que nosotros seamos novedosos. Es Él el que nos dice, quiero que salgan y vayan a todo el mundo a que experimenten el amor que mi Padre les tiene. ¿Y qué le vamos a decir? Señor, no, es que afuera hay pecado. Y después volteamos al Evangelio y nos dice, pues por eso, ¿dónde creen que caminé yo? ¿Verdad? En ese proceso de renovación hemos vivido en la iglesia, por ejemplo, últimamente, nada más los últimos 60 años, el Vaticano II, que fue una propuesta de renovación hacia una iglesia más volcada a la misión. Tuvimos después aquí en Arquidiócesis el segundo sínodo arquidiocesano. ¿Alguien participó en ese sínodo? Allá tenemos 2, 3, 4, laicos también, 5, padres por atrás, laicos también allá atrás. Bien, ese sínodo fue terminó en 1994, y en aquel entonces se propuso una renovación de toda la estructura de la arquidiócesis, de qué destinatarios eran prioritarios, etcétera. Y después empezaron la misión permanente en el 2000, ustedes lo recordarán, algunos de ustedes. Bueno, y después, en ese proceso de renovación, vivimos un cambio de liderazgo en nuestra arquidiócesis. ¿En qué año llegó el señor arzobispo don Carlos Aguiar? 2018. Fue nombrado en diciembre del 17, pero llegó en febrero del 18, ¿verdad? Y él llegó también proponiendo algunos cambios estructurales, cambios que tienen que ver con la estructura de liderazgo, ¿ok? Y esos cambios tenían un sentido, y el sentido era, perdón, se me olvidó que tengo que picarle, allá, entonces, no tanto. El sentido eran estas 3 orientaciones: lograr una mejor comunión entre nosotros. La arquidiócesis era muy grande, de hecho, hace 60, 70 años era mucho más grande. Imagínense que Toluca era parte de la arquidiócesis, y Tlanepantla también, y Texcoco, y Ecatepec, y Neza, y Valle de Chalco. Todo eso era la Arquidiócesis de México. Entonces, la Arquidiócesis de México ha estado en continuo, digámoslo así, reestructuración de su territorio para poder atender mejor a las personas. Y por eso el arzobispo hizo más pequeño el territorio. Además de hacer más pequeño el territorio, nos cambió la manera de acompañar a la arquidiócesis. Antes los obispos auxiliares estaban
territorialmente ubicados y ahora estamos funcionalmente asignados, de tal manera que yo soy encargado de acompañar a la Vicaría de Pastoral, no en una zona pastoral, sino en toda la arquidiócesis. El sentido es la comunión, un solo sentido al momento de caminar como una sola iglesia. Pero no solamente eso, sino también empezamos a impulsar, después, recién hizo los cambios y se vino la pandemia, pero terminada la parte más crítica, empezamos los obispos a visitar las parroquias. Hicimos 420 visitas a las parroquias los obispos. ¿Alguien de ustedes nos vio en alguna parroquia? Ay, qué bueno, porque si no, yo no sé dónde vivían, ¿verdad? Pero sí, anduvimos por todas las parroquias, nos tardamos 1 año, 8 meses en visitarlas, 20 meses estuvimos visitando, no todos, pero muchos, martes y jueves, todo el día con ustedes. Y entonces, ¿qué buscábamos con eso? Buscábamos precisamente empezar a escuchar. Este método sinodal implica escuchar. ¿Por qué? Porque miren, es muy fácil decir, aquí lo que el padrecito diga o lo que el obispo diga. Casi nunca ha sucedido eso en la iglesia, ¿verdad? No, casi nunca. Pero imagínense que sucediera así. Y entonces, ¿qué nos dice la sinodalidad? La sinodalidad nos dice, sí, lo que diga el Padre, después de que nos haya escuchado. Después de que nos haya escuchado. ¿Por qué? No es una democracia. No se trata de que vamos a opinar todos a ver qué nos gusta, ¿ok? No, es una obra del Espíritu. ¿El Espíritu Santo le habla al Padre, sí o no? Claro que le habla al Padre. Bienvenido, Padre Federico. Padre Federico Albach, mártir del tráfico de esta ciudad. Bienvenido, muchas gracias. Entonces, básicamente de lo que se trata de sinodalidad, este método sinodal, es reconocer que para poder guiar a la iglesia tenemos que escuchar el Espíritu Santo, que derrama su gracia sobre el obispo, sobre el párroco y sobre los laicos. Y entonces todos escuchando al Espíritu, el obispo y el párroco no pierden su autoridad, sino que la ejercen escuchando. Y después de escuchar tendrán ellos que decidir, ¿ok? Y tercero y final, ¿por qué escuchar? Para renovar nuestra misión, ¿ok? Para saber qué es lo que nos está pidiendo Dios, por dónde van los pasos de Cristo. Así que caminamos en estas 420 visitas, en ellas hicimos un diálogo profundo. En verdad yo creo que sí fue un diálogo muy enriquecedor para todos los obispos, escuchar a los laicos, escuchar a los jóvenes, escuchar a los sacerdotes, escuchar hasta las personas en la calle, en el mercado, en las escuelas. Fue muy, muy enriquecedor. Y en esta escucha nos dimos cuenta o constatamos algo que ya ustedes han experimentado todos los días. El mundo en el que camina la iglesia en esta ciudad ha cambiado. ¿Están de acuerdo con ello? ¿Ustedes creen que se lo tengamos que comprobar? Yo creo que no. Todo el mundo lo sufre. Cuando más comuníquense con sus hijos para que vean lo que batallan. Y entonces, ¿qué? Podemos hacer dos cosas. El mundo ya cambió. ¿Lo condenamos? ¿O tratamos de entender cómo es que el Evangelio tiene una palabra de sentido para este mundo que ha cambiado? Podemos ser una iglesia que camina en una historia paralela, o podemos ser una iglesia que se atreva junto con Jesús y guiado por el Espíritu, ser luz de esperanza en esta historia. Perdón que lo diga, que es un desastre, ¿verdad? Pero que en esta historia desastrosa para nosotros, en esa camina Jesús. El Padre Federico nos va a explicar un poquito, a la luz de un documento de la Conferencia Episcopal Mexicana, el PGP, cómo es que esta cultura ha cambiado y los retos que pone a la evangelización. Padre Federico, muchísimas, muchísimas gracias. Pasa, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecerle a Monseñor Héctor Mario su invitación. También ofrezco disculpas por la llegada tarde, pero de verdad que está el tráfico comparativamente con los otros días peor, pero no es novedad para nosotros. Quisiera iniciar hablándoles sobre el hecho de que vivimos en una sociedad marcadamente plural.
ahora se caracteriza nuestro mundo porque hay muchas opiniones, muchas maneras de ver la realidad. Podríamos decir, existe el pluralismo de ideas y de opiniones. Pero esto representa un desafío para nosotros, ya que tenemos que reconocer que la Iglesia es una voz más en medio de este concierto, a veces disfónico, de opiniones. Y no solo eso, sino que en nuestra cultura occidental, en nuestro país, la Iglesia también está estigmatizada porque muchos nos consideran dogmatizantes, retrógradas, rígidos, que nos cuesta mucho trabajo dialogar con otras personas. Así que tenemos que saber que nuestra visión ya no es hegemónica, ya no se puede dar por hecho como dominante, y tenemos que aprender a dialogar, argumentando con alegría, con apertura. Por supuesto que estamos convencidos de la verdad del Evangelio, no caemos en el relativismo, tenemos opciones firmes en nuestra vida, pero el arte es ahora mantener la autenticidad, la verdad, la convicción con la capacidad de diálogo, de escucha, y tener discursos más convincentes, mejor fundamentados, más claros, especialmente para los jóvenes. Piensen, por favor, en la dificultad de un adolescente o un joven que se ve cuestionado en la secundaria, en la escuela, no solamente por sus profesores con comentarios críticos y a veces mordaces, sino también entre sus compañeros. Si no tienen los elementos suficientes para dialogar, pueden ellos sentirse inseguros o hasta gravemente cuestionados en la fe en la que han crecido. Vamos a repasar rápidamente algunos de estos elementos que se proponen ahí, que los trabajamos en las preparaciones a esta gran asamblea. Primero, me gustaría hablarles sobre la construcción social del sentido. Esto quiere decir que hoy en día muchas de las cosas que se aceptan como válidas lo son por un discurso social. Y si tú cambias de discurso social, ahí se promueve otra verdad. Quiero explicarme mejor a través de unos ejemplos. Primero es la ideología. Lo propio de la ideología es sostener algo como verdad, aunque no esté probado. Y además la ideología tiende a polarizar. Los que estamos aquí estamos bien y todos los demás, sin ningún tipo de matiz, están mal. Esto desafortunadamente también se nota en nuestra propia comunidad eclesial. Puede ser, no sé si lo han vivido también en sus parroquias o en su caminar por nuestra iglesia, que a veces un grupo se enardece contra otro grupo y lo excluye como no de lo mejor, o como católicos que pues no han tomado una opción auténtica. Este es el riesgo de la ideología, discursos que no te permiten analizar, pensar con claridad, etcétera. Otro ejemplo que también tiene que ver con nuestras familias. Conocí una chica de 16 años que fue traída conmigo por su mamá, porque la chica afirmaba que ella era bisexual y su mamá estaba muy preocupada. Entonces, bueno, pues le pregunté a la chica si realmente quería platicar conmigo y ella me dijo que sí. Y dialogando salía a la luz que pues, realmente ella no se consideraba bisexual, pero era tal el discurso en su escuela, en los lugares a donde va a fiestas, acerca de lo cool, de lo moderno que es no solo ser heterosexual, sino ser de algún otro de estos grupos, que ella hizo propio este discurso. Entonces, a eso se refiere la construcción social del sentido. Se empieza a dialogar en un ambiente sobre algo y se tiene eso por verdad. Tal vez experiencias semejantes las han vivido o se han tenido que confrontar, especialmente con los más jóvenes.
Vamos con el siguiente punto: crisis de identidad y de sentido. Hoy en día hay preguntas que antes dábamos por hecho, por obvias, naturales, y nos movíamos como sociedad y como iglesia sin dificultad. Por ejemplo, preguntas como: ¿quién es un hombre hoy? ¿O quién es una mujer? ¿O qué es una familia? ¿O qué es un matrimonio? Hoy en día está terriblemente problematizado, y los más jóvenes se tienen que enfrentar a estos cuestionamientos que probablemente los que tenemos más edad no lo tuvimos que hacer. Y esto representa un gran desafío de parte de la iglesia como educadora y también como acompañante de procesos de muchas personas. Tercer punto: el relativismo de la verdad. ¿Cómo cuesta trabajo hoy encontrar la verdad fundamentada, clara, en medio de una cascada de opiniones totalmente disímiles, contradictorias, algunas inverosímiles, pero que aún así son sostenidas por alguien? La inteligencia artificial, por ejemplo, ha traído muchas ventajas y posibilidades de avance, pero ustedes han visto imágenes del Papa Francisco con chamarras de esquí, que uno dice: ¿a poco ya esquía el Papa Francisco? Pues no, pero la inteligencia artificial es capaz de presentar voces, imágenes falsas acerca de personas. Recuerdo haber salido alguna vez con un grupo de jóvenes de peregrinación y nos acompañaba un chico de 18 años, Leo, y gran parte de la peregrinación tenía yo que convencerlo de que el Papa no era el anticristo, porque pues lo había visto tantas veces en internet, en YouTube o en TikTok, que le entró la duda de si el Papa, en lugar de ser el representante de la unidad de la iglesia y también pontífice para nosotros entre Cristo y la iglesia, era el anticristo. Entonces, esta relatividad, este relativismo ha sido muy desgastante en nuestra sociedad, y también la iglesia tiene que enfrentarlo como un gran desafío. El penúltimo punto es el individualismo exacerbado. Ha habido individualismo, pero con el exacerbamiento de él, quiero decir que existe la tendencia a que las personas busquen su felicidad, su propia realización, la consecución de sus sueños como el valor supremo, sin tomar en cuenta a los demás. Ciertamente hay manifestaciones de solidaridad en nuestro mundo, pero la tendencia general suele ser este modo de individualismo, que sin duda también afecta culturalmente a nuestra iglesia. Por eso la dificultad entre nosotros presbíteros y también en laicos a trabajar en comunión, a buscar no hacer de mis proyectos personales, sino unirlos con un proyecto comunitario. Y por último, la cultura del descarte, que significa que hay seres humanos que no solamente padecen pobreza o dificultades de diversa índole para salir adelante, sino que son, como dice el Papa Francisco en Laudato Si y particularmente en Fratelli Tutti, descalificados, ignorados, hechos a un lado por parte de la sociedad. Quiero poner a su consideración el caso de los migrantes, sobre todo por los discursos que empezamos a escuchar. Son personas indeseables, que vienen a hacer aquí, nada más llenan de basura, no están trabajando o nos quitan el trabajo, son delincuentes, qué problema tenerlos, y a veces pues ni siquiera los conocemos ni tampoco hemos tenido directamente una experiencia que nos autorice a decir algo así, pero se va generando un discurso y una cultura del descarte. Todo esto es un reto para la iglesia, pero claro que los queremos asumir con creatividad, con valentía y con confianza en el Espíritu Santo.
Gracias, Padre Fede. Un aplauso al Padre Fede, siempre sabio y compartiéndonos su mirada. El don Héctor nos presentaba esas 3 prioridades que nos ponía el arzobispo: la comunión, esa sinodalidad pastoral para lograr esa conversión. El Padre Fede nos hacía un pequeño y sencillo recuento de esta crisis que hoy día estamos llamados a caminar, a responder. Y quisiera ahorita que en esta siguiente diapositiva pusiéramos la mirada en 3 aspectos que son cruciales. Y otra vez, son cosas básicas que hay que tener como muy claros en el sentido del por qué estamos aquí, de por qué hacemos todo. Y es que la iglesia tiene desde su constitución, y hoy también se lo dijo el Señor a Pedro 3 veces: apacienta mi rebaño, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Tenemos una opción misionera, y esa es la razón de estar tú y yo aquí. ¿Cómo podemos nosotros seguir escuchando a ese Cristo que nos pide ir al mundo entero y predicar el evangelio, que nos pide tocar los corazones de las familias que tenemos en nuestra arquidiócesis, para que Él en su seno pueda darles esa luz que tanto nos da, y hacia allá nos manda Jesús? Ese es uno de los puntos esenciales que nos pide. Esa opción misionera es la que le da sentido a nuestra conversión pastoral. Conversiones personales todos tenemos, todos en la vida. Todos tenemos que arrepentirnos y cambiarnos de las tonterías que hicimos. Eso sí, al interno fortalecemos nuestro espíritu, y el que diga que ya acabó, pues luego hablamos. Pero todos necesitamos esa conversión personal, pero también a nivel iglesia, una conversión pastoral, es decir, en nuestro modo de evangelizar. Y esa conversión pastoral también le da un matiz concreto a esta asamblea, que es la 23ª asamblea. Ya preguntaba don Héctor quién había participado en nuestro sínodo, que cumplimos el año pasado 30 años de firmar su decreto, y después tuvimos con Monseñor Márquez. Muchos de ustedes tuvimos la dicha de acompañarlo con tantos años en cada una de esas asambleas, poniendo énfasis, y todas buscaban lo mismo, igual que esta. Esto no es ninguna novedad. Lo que no podemos hacer es quedarnos con lo anterior. Hay que seguir dando el paso, porque nuestra realidad nos sigue interpelando. Y hay la tercera frase: toda la renovación de la iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Para permanecer siendo fieles, uno tiene que ser capaz de renovarse. Y si uno no se renueva, empieza a perder su fidelidad. Vayamos con los esposos. ¿Qué diferencia hay entre el amor de unos esposos el día que se conocieron, ¿no? Ahí bailando en el Salón Rivera, los que se acuerdan de ese salón, los que se rieron ya delatan su dinámica, o unos esposos que están cumpliendo 50 años de casados? Ya no pueden, ya los de 60 ni el tango es conveniente que lo bailen. Pero hay que renovarse en su trato como familia. Pues lo mismo sucede en nuestra labor eclesial. ¿Cómo nosotros podemos preparar a las nuevas familias a que Jesús esté en el centro, a que puedan llevar a sus hijos a un catecismo, que se los puedan transmitir? Ese es el punto. Para seguir siendo fieles a esa mirada de Cristo que nos manda el mundo entero para predicar su evangelio, tenemos que tener la docilidad de decir: Señor, ¿y ahora cómo le hago? Ahorita hay muchos carismas de familia presentes, ¿verdad? Todos ustedes en algún momento Dios los suscitó en medio de este mundo, en esta arquidiócesis, para traer una luz nueva. Pues eso también es parte de nuestra renovación, y es el caminar que queremos hacer. Ahora, esto no es nada más nuestros inventos, nuestras ideas, las cosas. Esto ya nos lo explicaba don Héctor en la dinámica de la sinodalidad y nuestra comunión. Parte empezando por escuchar al Espíritu y escucharnos entre nosotros, buscando encontrar al Espíritu entre nosotros. No llegamos aquí diciendo: yo tengo la solución. Pues no, porque en fin, ese es Jesús, y ya la trajo, y ya está en medio, y ya nos salvó, y por eso tenemos esperanza. Pero ahora entre nosotros escucharemos esas voces del Espíritu, porque justo ahí va actuando el Espíritu en medio de nosotros, nos va conduciendo, y a eso vamos a estar a lo largo de esta jornada, ahorita en la mañana, empapándonos nada más de las dinámicas básicas de nuestra iglesia, pero para irnos luego a escucharnos entre nosotros, a discernir por dónde el Espíritu quiere impulsar esas dinámicas de conversión. Les recuerdo brevemente este caminito que hemos vivido. Además de que nuestra arquidiócesis, lo seguiré repitiendo todos los días, pero estamos cerca de cumplir 500 años como arquidiócesis. En el 2030, el 2 de septiembre, cumpliremos 500 años de haber sido instituidos como una diócesis.
Y vamos caminando hacia allá. Luego los 500 años de Guadalupe en el 31 y los 2000 de nuestra redención. Y en esos 500 años de diócesis hemos trabajado muchísimo. Y ahorita seguimos trabajando. Y lo seguiremos haciendo pensando en los que vienen. Pero en este proceso concreto empezamos con las asambleas parroquiales el año pasado. Imagino que casi todos ustedes participaron en su asamblea parroquial, pensando cuáles eran esos retos, urgencias, desafíos de nuestros 4 destinatarios prioritarios o interlocutores que nos planteaba el sínodo: pobres, alejados, las familias y los jóvenes. ¿Cuáles eran esos retos? De ahí nos pasamos a las asambleas de canales. ¿Quién participó en una asamblea de canal de todos ustedes? Muy bien, bastantes, perfecto. En su asamblea de canal pusimos también en juicio una de las cosas con las que usamos siempre. Y así como en la casa: oye, mi vida, vamos a renovar la cocina. ¿La cocina? Pero sale muy caro, pero es que ya no, son muchos hijos y no alcanza. Y se mete en una remodelación de la cocina que acaba remodelando la casa entera, ¿va? Porque así es el asunto. Pues nosotros también dijimos: ¿cuál es nuestra cocina? ¿Cuáles son nuestras estructuras? ¿Están bien? ¿Conviene ajustarlas? Porque las estructuras están en orden a la evangelización. Y eso se tocó en las asambleas de canales. En tercer lugar, estuvimos en los foros. ¿Quiénes de ustedes participaron en el foro de familias? Perfecto, prácticamente todos, de eso se trataba. Bienvenidos. Y en los foros vimos ya no los problemas de las familias, sino qué nos está interpelando para evangelizarlas. ¿Qué problemas estamos encontrando en este camino de evangelización? Y ahora estamos aquí, en esta semana de Pentecostés, en la asamblea, cuestionándonos ahora sí, ¿qué líneas podemos asumir? ¿Qué compromisos nos mueve el Espíritu para impulsar la acción evangelizadora a nuestras familias, a las familias de la arquidiócesis en los siguientes años? Esto se llevará luego una vez más a su asamblea parroquial, donde junto con su párroco, todo esto que en conjunto hemos discernido, van a aterrizarlo a su realidad parroquial, porque no podemos decir que todas las parroquias son iguales, ¿va? Empezando porque ustedes están en una parroquia y no están en la de lado, y la encargada de catequesis de una parroquia no es como la de la otra, ¿no? Y así todos somos diferentes. Bueno, ustedes en comunidad con sus pastores discernirán los pasos concretos para ir decantando esto en su realidad pastoral. Y si Dios quiere, nos lo decía el arzobispo en los foros, nos vamos encaminando hacia un tercer sínodo arquidiocesano. La diferencia entre una asamblea y un sínodo es el tema concreto de que en esta asamblea estamos viendo algunas de las partes. Y si recuerdan, la estructura de nuestro sínodo arquidiocesano atendía todos los ámbitos de pastoral de nuestra diócesis y daba una riqueza enorme para cada uno de ellos. Aunque había 4 destinatarios, pero el sínodo evalúa más de 17 destinatarios. Aunque considera algunos medios, el sínodo se mete muy en el fondo. Pues vamos caminando para allá, pero ahorita estamos en esta asamblea, pidiéndole al Espíritu Santo que a ti, a mí, en conjunto a nosotros como iglesia, nos permita encontrar nuevos caminos para seguir siendo puentes. Aunque respecto a los puentes, don Héctor tiene algo que contarnos. No, síguele tú. No, está muy bien. Con mucho gusto. Gracias, Padre Álvaro. Gracias, Padre Federico, también. Pues miren, vamos tratando de concluir. Este primer momento tiene como objetivo ayudarles a entender qué estamos haciendo aquí. No llegamos aquí de improviso. Hemos recorrido todo un proceso. Hemos mirado la realidad. Ustedes palpan esa realidad y viven la dificultad de evangelizar en esta realidad. Sin duda, la historia ha cambiado, pero si hay alguien que se ha sabido modificar a sí misma para ser fieles a Cristo, que sigue hablando en la historia, vuelvo a insistir, no nos modificamos para adaptarnos al mundo, sino para ser fieles a Cristo. Pero miren, algunos ejemplos de renovación así muy breves y sencillos. ¿Jesús era judío? Sí. ¿Los apóstoles eran judíos? Sí. ¿Qué día celebraban de la semana? ¿El sábado o el domingo? Cambiar de sábado a domingo la celebración del Señor, ¿les parece poco? Siendo judíos. No era poco. Celebraban en la sinagoga los sábados, ¿de acuerdo? Era el lugar comunitario de celebración. Pasar del sábado en la sinagoga al domingo en la casa, ¿les parece poco? Definitivamente no era poco, ¿ok? Después,
otro pequeño cambio. Habían pasado 360 años de iglesia, ¿ok? No existía una Biblia en latín. No existía una Biblia en latín. 360 años, ¿ok? Se la piden a San Jerónimo. Habían pasado casi 400 años cuando apenas empieza a existir una Biblia en latín. ¿En qué hablaban? En griego, porque el griego era la lengua más culta y más expandida entre el pueblo, ¿ok? Pero cuando los romanos empiezan a ser cristianos, entonces eran más, y el latín era la lengua del pueblo. Ahora, pasar un papa que dijera, ¿sabes qué? Necesito que me traduzcan la Biblia del griego al latín porque ya nadie entiende. ¿Les parece un cambio pequeño? ¿Se hizo o no se hizo? ¿Siguió la iglesia fiel a Dios o no? Entonces, así le puedo seguir. Y no, bueno, uno más, ya, denme uno último. Llegan los misioneros de Occidente a nuestras tierras y quieren evangelizar como se evangelizaba allá, ¿ok? Y llegan aquí y quieren hacer que los nativos de estas tierras se acoplaran a los signos que ellos tenían, la lengua que ellos tenían. ¿Y qué lograron en los primeros años? Nada. Llegó Nuestra Señora y les dijo, a ver, háganse un lado, déjenme enseñarles lo que se tiene que hacer. Y entonces, ¿qué hace ella? Toma los signos de la historia de los indígenas, sus signos paganos, y los cristianiza. De tal manera que cuando nosotros lo contemplamos, lo veían los misioneros y decían, aquí está María, la madre de Jesús. La veían los indígenas y decían, aquí está nuestra madre, quien nos protege. Dos culturas veían la misma imagen y las dos recibían el mismo mensaje. Dios está con nosotros, acompañándonos a través de su madre. Ese es el ejemplo de inculturación más bello que tenemos nosotros y del que nosotros somos herederos. La pregunta es si vamos a ser fieles a eso. Porque se los digo y se los digo claramente, la historia sí está cambiando. La manera de comunicarnos sí está cambiando. Las dificultades están al orden del día y los signos están cambiando. La pregunta es, ¿vamos a ser fieles a Jesús y aprender a llevar en estos nuevos lenguajes la virtud perenne del Evangelio? ¿O nos vamos a quedar llorando diciendo, Señor, es que ya nadie nos hace caso? ¿Verdad? Les pongo este ejemplo del puente que decía aquí el padre Álvaro. Este es un puente en Honduras. Bueno, yo no soy puente, pero este sí es puente. Este sí es puente. Es un puente en Honduras que se construyó con mucho orgullo. Vinieron de los asiáticos a ayudarles y finalmente resolvieron un problema que era que ante cada crecida del río se volvía muy problemático y quedaba incomunicada una parte de Honduras. Y entonces se construyó el puente, precioso, todos orgullosos de ese puente. No sé si alguien lo conoció, ¿verdad? Pero en 1998 vino un huracán, el huracán Mitch, a lo mejor alguien lo recordará, que causó muchos estragos en Centroamérica. Y después de que pasó el huracán y se tranquilizaron las aguas, no le han cambiado. Es que yo le tengo que cambiar. No, pero ¿qué pasó con el puente? No se cayó, ahí está. Se movió el cauce del río. El río pasó por un lado del puente. Está muy bonito el puente, ¿de acuerdo? ¿De qué sirve? Pues para la sombra, a lo mejor, ¿no? Te pones abajo del puente y te da sombra, si acaso. Pero se movió la historia y el puente dejó de servir. Esto es lo que ha aprendido a hacer la iglesia. Se mueve la historia y la iglesia lleva el evangelio ahí donde está la historia. No estamos llamados a vivir una historia paralela, no estamos llamados a construir una sociedad paralela. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo elegido por Dios que peregrina ¿en dónde?
en la historia. No peregrinamos a un lado de la historia, peregrinamos en la historia. Y a veces esta historia parece desierto y otras veces parece la tierra prometida. No siempre va a ser la historia perfecta. Cómo me duele ver a personas llorando. Es que si las cosas fueran como antes, pues no son. Y no van a ser. Y si tú necesitas una historia perfecta para ser cristiana o cristiano, es que no has entendido lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es una aventura, porque Jesús no le tiene miedo a la historia. En esa historia nos lleva peregrinos y vamos tras sus huellas, y el que va caminando en la historia es Él. El día de hoy las familias se construyen diferente, se viven diferente. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Son una bola de familias pecadoras que ya no quieren creer en Dios. Padre, ni se persignan. Pues porque no les hemos enseñado, porque no hemos caminado cerca de ellos. Entonces somos un pueblo que seguimos los pasos de Jesús, ungidos por el Espíritu. ¿Cuál es nuestra verdadera tierra? El cielo. El cielo. Cuando perdamos el cielo, entonces sí pongámonos a llorar, no cuando cambie la historia. La historia cambia, los signos cambian, y nosotros tenemos que seguir encontrando cómo ese evangelio perenne de Jesucristo sigue dando sentido con estos signos que el día de hoy sirven para comunicarnos. La pregunta es, ¿quién lo va a hacer? ¿Quieren que lleguen nuevas familias extraterrestres a hacerlo? ¿Mandamos traer del pasado las familias que sí los evangelizaron a ustedes? ¿O ustedes se quieren poner la camiseta de Cristo, tener ese corazón ardido del amor de Cristo, hambriento de que las familias experimenten lo que son? Una comunidad viva, en donde el amor de Dios quiere ser experimentado. Así que nosotros estamos llamados a ser los protagonistas de esta renovación eclesial. Basta de decir los que vengan. Basta de decir y llorar, es que cuando el mundo sea perfecto como yo me lo imagino, entonces voy a salir a evangelizarlo. Es que cuando los jóvenes, cuando yo toque la campana, vengan a la iglesia, entonces los voy a evangelizar. Queridos hijos e hijas, ya ni las campanas se pueden tocar, porque ofendes a los perros de los vecinos. ¿O no, padre? No se les ocurra tocar las campanas, porque me pagas el psicólogo de mi perro que está estresado por las campanas, por favor. ¿Verdad? Pues entonces ahora mandamos WhatsApp. Primera llamada. Segunda llamada por el grupito de WhatsApp de la parroquia. Tercera llamada, pues en silencio, por favor, porque si no... Entonces, queridas hermanas y hermanos, gracias por estar aquí. Gracias a los padres y a todos los que van a participar el día de hoy como expositores. Yo quiero invitarlos a que se vean como lo que son. Son la esperanza de Dios para este mundo. Voltéense a ver unos a los otros. Ustedes son la esperanza. Nosotros somos los que tenemos que escuchar al Espíritu y decir, Señor, ¿cómo somos tus siervos y tus instrumentos? Y hablar con valentía, hablar con esa parresía, con ese gozo que nos da la alegría, que nos da el Espíritu, y atrevernos a ser fieles a Cristo. Porque aquí de lo que se trata no es de ser fieles al arzobispo, ni de fieles al Señor, ni pobrecito padre Álvaro, háganle caso, ni pobre padre Federico, mira tan bonito que habló y nadie lo va a pelar. No somos nosotros. En verdad creen que estamos siendo hoy fieles a la pasión de Dios por los jóvenes, por las familias jóvenes. A ese tenemos que ser fiel. Que el Señor nos ilumine y nos permita ser instrumentos de ese espíritu con el que Él quiere renovar la iglesia. Muchas gracias. Gracias, Monseñor Héctor, por esta iluminación.